Dios le bendiga a todos. En el día de ayer tuvimos un encuentro, tuvimos el viernes el estudio bíblico con los hombres en la noche y el sábado en la mañana tuvimos el estudio bíblico con las mujeres. El de las mujeres que estuvieron, ¿cómo se dio eso? ¿Y el de los hombres? Luego, en la tarde, los jóvenes se fueron al parque de Iberoamérica, donde estaba Quisqueya Park, donde estaba el zoológico antes, pues no lo sabían. Y mi esposa y yo decidimos coger para allá. Cuando estábamos llegando nos advirtieron de que no habían parqueos. Y nosotros comenzamos a orar para que Dios nos diera un parqueo. Cuando llegamos cerca del lugar, vimos un parqueo. Y dijimos, wow, qué bueno. Inmediatamente yo entro en mi vehículo ahí. Es una pequeña plaza y estoy parqueándome frente a una tienda. Cuando estoy a punto de bajarme, viene un hombre, se me acerca y me dice, usted no puede parquearse ahí. Y yo le dije, ¿y por qué no? Dice, porque ese parqueo lo utiliza el restaurante que está en la esquina. Y yo le dije, pero yo no estoy parqueado frente al restaurante, yo estoy parqueado frente a ese parqueo, frente a ese negocio que está ahí. Y él me dijo, sí, pero nosotros utilizamos esos parqueos cuando esa tienda está cerrada. Yo dije, pero yo conozco a la gente de ese local, de hecho yo he venido ahí. Y él dice, nosotros tenemos un acuerdo. Digo yo, muéstreme el acuerdo. El punto fue que yo no conocía a las personas que estaban ahí. Y yo nunca había entrado a esa tienda, o sea que yo mentí. ¿Por qué les cuento esto? Que fue verdad y ocurrió ayer. En el día de hoy vamos a hablar de las últimas disciplinas espirituales, que son vitales para nuestro crecimiento y para nuestro caminar. Y sobre todo, para lograr intimidad con el Señor. La Biblia dice que nosotros tenemos que estar alertas, porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscando a quien devorar. Cuando un león devora una presa, literalmente la destruye. Pero primero él empieza con un ataque, la persigue, una mordida acá para que se debilite y luego cuando está completamente debilitada, la devora. Es lo mismo que ocurre a nivel espiritual con nosotros cuando no estamos sobrios, cuando estamos, por decirlo de una forma, durmiendo y muy conectados solamente a la dinámica de este mundo, como me pasó a mí ayer. Inmediatamente esa palabra salió de mi boca, el Espíritu Santo vino y me dijo, eso no es cierto. Y me entró, y el Espíritu Santo me habló a mí directamente y me habló a través de mi esposa también. ¿Cuántos hombres tienen a su esposa que le habla como el Espíritu Santo? Levanten la mano. Si usted tiene a su esposa aquí, bendígala por eso, que eso es importante. Entonces, ¿qué ocurrió? En ese momento yo comencé a aplicar una disciplina que es de la que voy a hablar, de la que vamos a hablar en el día de hoy. Pero antes de eso, yo quiero leerles un salmo, esta palabra. Bienaventurado, Salmo 1, bienaventurados los que no siguen el consejo de malos, ni andan con pecadores, ni se juntan con burlones, sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Sino que se deleitan en la ley del Señor, meditando en ella de día y de noche. Son como árboles plantados a la orilla de un río, que siempre dan fruto en su tiempo, sus hojas nunca se marchitan y prosperan en todo lo que hacen. Amén. Padre, gracias por este momento.
Gracias por la oportunidad de escuchar tu palabra. Te pedimos que tú hagas un milagro en el día de hoy y nos transforme a todos. En el nombre de Jesús. Amén. Bueno, hemos hablado de varias disciplinas. Hablamos de la meditación en la palabra, hablamos de la oración, del ayuno, también hablamos de la sobriedad. El que no recuerda lo que es la sobriedad tiene que ver, es una capacidad, es la capacidad que Dios nos da de manera que lo externo no altere lo que está por dentro. La sobriedad es la capacidad de no permitir que lo externo afecte lo interno. Alguien viene, me insulta, me dice algo. La sobriedad, o sea, estar alerta, es la capacidad de ver eso como un ataque, no personalizarlo y no permitir que esas palabras afecten mi corazón, porque si afectan mi corazón, entonces tenemos problemas. Entonces, hoy vamos a hablar de la disciplina número 5, en la parte 3 de este mensaje, y hoy vamos a hablar 2 en 1 y posiblemente una tercera. Vamos a hablar hoy de la confesión y la adoración. Confesión y adoración. Como hemos dicho antes, las disciplinas espirituales nos permiten crecer en intimidad y tener una interacción con el Padre. A nosotros nos conviene tener una interacción con el Padre, porque cuando interactuamos con Dios todos los días, nuestra vida cambia. Cuando una persona se expone al sol, se broncea. Cuando nos exponemos a Dios, así como el sol cambia la piel, de esa misma forma, Dios nos cambia a nosotros. Entonces, confesión y adoración. Vamos a hablar primero de la parte de la confesión, y póngale mucho asunto a esto. Hay 2 tipos de confesiones. Una en la que yo normalmente confieso quién es Dios. Y la segunda confesión es la confesión de pecados. De nuevo, hay 2 tipos de confesiones de las que habla la Biblia. La primera, como disciplina, es constantemente confesar, proclamar con mi boca quién es Dios. Si yo no acostumbro a hacer eso, entonces el diablo, a través de la gente y a través de las circunstancias, van a tratar de sembrar en mi mente y en mi corazón una imagen distorsionada de quién es el Padre. Y si yo tengo una imagen distorsionada de lo que es el Padre, mi vida va a dar un cambio muy radical. Pero si yo sé que mi Padre me ama, si yo sé que Dios es bueno, como decía el pastor el domingo pasado, si yo sé que Dios es bueno y que Dios es bueno conmigo porque hace cosas buenas conmigo, y también sé que Dios es amor y que Él me ama a mí, mi vida tiende a operar desde una perspectiva completamente diferente. ¿Cuántos de ustedes recuerdan cuando se enamoraron la primera vez? ¿A cuántos de ustedes se les olvidó bañarse en esos días? A mucha gente, bueno, a mí se me olvidaba bañarme. Y usted decía, bueno, no importa porque yo la amo, ella me ama y eso es suficiente. Entonces, cuando yo sé que Dios me ama y que Dios es amor, no importa lo que ocurra fuera de mí, nada de eso me va a afectar como me afectaría si yo no supiera eso. En Hebreos 13, verso 15, y estoy leyendo en la Reina Valera 95, Hebreos 13, 15 dice, así que ofrezcamos siempre, ¿cuándo? Siempre a Dios, por medio de Él, sacrificio de alabanza, es decir, fruto de labios que confiesan su nombre. Eso es lo que dice la palabra.
En Primera de Juan, capítulo 1:9, habla entonces del segundo tipo de confesión. Y este sí es importante. Dice, pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Pero si confesamos nuestros pecados a Dios, Él es fiel y justo para perdonarnos y hace una segunda cosa, transformarnos de toda maldad. Cuando eso me pasó, cuando usted tiene una relación con el Espíritu Santo, automáticamente el Espíritu viene y te dice, ups, ¿qué pasó ahí? ¿Y qué se hace en ese momento? Reconozco y confieso el pecado. ¿Qué pasa si yo no hubiera hecho eso? Bueno, pues esa semilla, esa mentira, abre automáticamente una puerta en el mundo espiritual. Dicho sea de paso, ¿cuántos de ustedes dijeron mentira la semana pasada? Levanten la mano. Los que no la subieron son unos habladores toditos. Por eso es que tenemos que tener la disciplina de confesar pecado en el instante. Ahora, la persona que no tiene intimidad con Dios posiblemente no escuche la voz del Espíritu Santo cuando le diga, ups, eso fue una mentira. O, ups, eso fue una exageración. No fueron 5, fueron solamente 3. La Biblia dice que tu sí sea sí y tu no sea no. Dice que todo lo demás proviene del maligno. O sea, todo lo demás viene de Satanás. Sí, sí y no, no. Punto. No hay que añadirle absolutamente más nada. Ahora, la promesa de perdón de los pecados y de limpiar mi corazón de toda maldad es una promesa condicional. O sea, eso está condicionado ¿a qué? A si yo confieso. Si yo confieso el pecado, si yo no lo tapo, si yo lo admito, lo reconozco, lo confieso y pido perdón, entonces la fidelidad de Dios me va a tocar con esas dos promesas. Primero, la del perdón y segundo, la de limpiar mi corazón. ¿Cuántos me van siguiendo hasta ahora? Hay personas que no reconocen ni confiesan sus pecados. Hay personas que en un momento determinado, cuando cometen un error o cometen un pecado, se justifican. Si usted le habló mal a su esposa, no es válido que usted diga, fue que tú me hablaste mal a mí primero. No tiene ningún tipo de validez eso. ¿Y por qué tú extrañaste eso? Bueno, porque tú me hiciste incomodar. Todo ese tipo de comportamiento de justificación es precisamente lo que nos aleja cada vez más de Dios. Nosotros vamos a seguir cometiendo pecados en esta tierra, pero ahí no es que está el problema está en qué nosotros vamos a hacer una vez cometamos ese pecado. El problema no está en cometer errores, porque todo el mundo comete errores. El problema está en que cuando es llamada a tu atención ese error, ¿qué tú haces con eso? Hay quienes se justifican y hay quienes se justifican y culpan a otros, como pasó en Edén y ustedes lo saben. Ahora, ¿cómo nosotros podemos poner en práctica esta disciplina de confesión? Bueno, la primera, que tiene que ver con confesar el nombre de Dios. Yo he encontrado que es fácil cuando usted lee mucho los salmos. Los salmos no es para leerlo una vez al año, es para usted leerlos una y otra vez. Sobre todo, identificar los salmos que hablan de la grandeza de Dios y memorizarlos. Yo me sorprendí mucho cuando estábamos revisando el programa de nuestra escuela de ministerio. Hay una materia que se llama memorización bíblica. Dios quiere que nosotros memoricemos escritura, no para tener información, sino para cumplir lo que dijo el profeta Joel, de que Él escribiría su palabra en el corazón de nosotros. Nosotros deberíamos memorizar la mayor cantidad de escritura posible para que no sea necesario ni sacar el celular ni buscar una Biblia de papel. No deje su Biblia, pero memorizar es muy importante.
Entonces, con los salmos, ¿cómo yo pongo en práctica lo de confesar a Dios? Yo todo el tiempo, Jehová es mi pastor y nada me faltará. El Señor es grande, poderoso, omnipotente, lucero de la mañana, príncipe de paz. Y cuando habla de confesión, si usted va a un juicio y le dicen, deme su versión de la historia, no se trata de usted pensarla. Ellos quieren confesar es que usted la suelte por su boca. Por lo tanto, la confesión de Dios y su grandeza tiene que ser hablada. En su casa usted tiene que parecer que usted está hablando solo como un loco y usted le pasa para hablar a una gente, Dios es grande. ¿Qué fue lo que tú dijiste? No, no es contigo que estoy hablando, estoy proclamando el nombre del Señor. O sea, tenemos que hacerlo. La segunda, ¿cómo practicamos la confesión de pecados? Rápidamente le voy a decir esto. Número 1, primero, reconociendo ante Dios que hemos pecado. Señor, lo hice mal, acabo de decir una mentira. Señor, lo hice mal, le acabo de hablar mal a mi esposa. Tomé lo que no era, dije una cosa por otra, engañé a alguien, lo que sea. Primero, reconózcalo ante Dios. Número 2, que está dentro de lo primero, pero quiero separarlo por razones importantes. Cuando usted reconozca su pecado, reconozca de manera específica qué fue lo que pasó. Usted no tiene que entrar en detalle. Y mira, Señor, lo que pasó fue que... No. Simplemente, Señor, he mentido. Dije una mentira al decir esto o aquello. Número 3, reconozca su pecado ante otra persona que haya sido afectada. Esto es muy importante, que haya sido afectada. Si usted hizo algo indebido en su matrimonio, eso afecta a su esposa. Entonces, cuando usted confiese el pecado a Dios, tiene que confesarlo y reconocerlo delante de su cónyuge. Siempre y cuando el pecado que usted ha cometido haya afectado a otra persona. Les voy a dar un ejemplo de un pecado que usted puede cometer que no ha afectado directamente a otra persona. Pasa mucho dentro de la iglesia. De hecho, me ha pasado muchas veces a mí. Pastor, Dios, dígame. Mire, yo quiero hablar con usted. Ok, dígame. Yo quiero que usted sepa que yo lo perdono a usted. Y yo, ¿y por qué? Porque usted habló los otros días y yo me sentí ofendida por eso. O yo te pido perdón. ¿Y por qué? Porque los otros días yo estaba murmurando sobre ti, hablando sobre ti con un primo mío, por ejemplo. Usted le pide perdón a Dios por eso. Y no ponga a la gente a querer averiguar qué era lo que usted estaba murmurando, porque entonces ahora usted va a afectar a otra persona. Pastor, yo quiero pedirle perdón por algo que yo pensé. No me lo digas. Habla con Dios, no me lo comuniques a mí. Ahora, si tú me cogiste algo a mí, o afectaste a uno de los miembros de mi familia, o hiciste algo que me afecta directamente a mí, entonces tú tienes que reconocer ese pecado delante de Dios y también conmigo. Y cuarto, luego que tú reconoces, pide perdón al Señor y a cualquier persona que haya sido afectada. Un ejemplo de esto es la historia de Zaqueo, y no voy a entrar en eso. Zaqueo, ¿qué hacía? Zaqueo era un hombre hebreo que cobraba impuestos. Como ustedes saben, en aquella época los romanos decían, tráeme 5 de cada familia, y ellos decían, dame 10. Cogían 5 para los romanos y 5 para ellos. Cuando Zaqueo tuvo un encuentro personal con Jesús, dice la palabra que cuando Jesús entró en su casa, Zaqueo se transformó, hizo un cambio de 180 grados. Ante la presencia de Jesús, dijo él, Señor, si he pecado y he robado, voy a devolverle a todo el que yo pequé, le voy a devolver 4 veces. O sea, Zaqueo es un buen ejemplo de lo que es pedir perdón y, digamos, reparar el daño que él le hizo a otras personas. Bien, la disciplina de la confesión. Número 1, confesar quién es Dios todo el tiempo. Y número 2, hacer el hábito de reconocer y confesar los pecados todos los días. No lo deje para cuando usted venga a la iglesia. En el instante tiene que hacerlo. La adoración.
Yo quiero que usted escuche esta definición de adoración. La adoración es una respuesta provocada por quien Dios es. La adoración es una respuesta a quien Dios es. Adorar no es necesariamente cantar, aunque puede ser una forma de expresión. Una persona entra en adoración cuando su alma se ve enfrente del espejo de la grandeza de Dios y aprecia lo grande que es Dios. Y la adoración, el acto que viene a partir de eso, puede tomar muchas formas. Usted puede adorar, puede cantar, puede fajarse a llorar o simplemente puede hacer silencio. En todo caso, la adoración es una disciplina importante porque generalmente el ser humano se hace esclavo de aquello que adora. Si tú adoras tu reputación, si tú adoras las cosas materiales que tú tienes, si tú adoras tus finanzas, si tú adoras tu casa, si tú adoras tu negocio, si tú adoras lo que sea que tú adores, aquello que tú adoras, tú te conviertes en esclavo de eso. Por eso fue que Satanás, cuando tentó a Jesús en el desierto al que él fue voluntariamente para ser tentado, una de las 3 tentaciones que él le dijo: mira todos los reinos del mundo. ¿Cuál fue el elemento de tentación para Jesús? Todos los reinos del mundo. El deseo de poder, el deseo de tener, el deseo de controlar a otros seres humanos. Y eso, Satanás sabía lo que estaba haciendo, porque es una de las grandes debilidades nuestras, una de las grandes tentaciones. Son 3, pero esa en particular, el deseo de poder, el deseo de ser reconocido, de recibir la vanagloria de la gente. Él le dijo: si todo eso que está aquí, que yo lo tengo, y era cierto, y es mío, te lo voy a entregar si tú te postras y me adoras. Lo que él andaba buscando es que el Hijo de Dios se convirtiera en esclavo de Satanás, de la misma forma que él esclavizó a toda la humanidad anterior a través de Adán y Eva. La respuesta de Jesús: apártate de mí, porque la palabra dice: al Señor solamente adorarás, y solamente a Él. Nosotros solamente tenemos que adorar a Dios. La adoración es una respuesta a lo que vemos de Dios. Dice el Salmo 34, verso 1, estoy leyendo en la Reina Valera 95, dice: bendeciré a Jehová en todo tiempo, su alabanza estará de continuo en mi boca. Bendeciré a Jehová en todo tiempo, mi alabanza estará de continuo en mi boca. ¿Por qué una gente escribiría algo así? Lo escribe como respuesta a que en ese momento quizás tuvo una experiencia de la grandeza de Dios. Dice Efesios 5:18: no se emborrachen con vino. ¿Oyeron? Yo no tomo, yo solamente bebo una copita de vino. Hay que ver la copita, de esas que cogen 32 onzas. No se emborrachen con vino, porque eso les arruinará la vida. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes, y haciendo música al Señor en el corazón. Miren, por decirlo de alguna forma,
hay dos momentos, no dos tipos, sino dos momentos de adoración. Está la adoración individual y privada, la cual es muy enriquecedora. Pero una de las más poderosas es la adoración corporativa. Cuando un grupo de gente se reúne, todas esas almas se reúnen para adorar al Señor. Mire lo que dice de nuevo. En cambio, sean llenos del Espíritu Santo, cantando salmos e himnos y canciones espirituales entre ustedes. Por eso es que periódicamente, todas las semanas, 2 veces a la semana, nosotros nos juntamos para adorar a Dios juntos. ¿Por qué? La Biblia dice que Dios habita, que Dios se mueve en medio de la alabanza y la adoración de su pueblo. Por eso, lo voy a decir una vez más, no entiendo por qué la gente solamente viene a escuchar el mensaje y no llega temprano para entrar y no perderse la adoración. Bueno, yo digo que no entiendo, pero en realidad yo entiendo. Las personas agradecidas adoran a Dios. Usted llega tarde, yo estoy diciendo que usted es un mal agradecido. No, yo le estoy diciendo que las personas agradecidas adoran a Dios todo el tiempo. Ay, que a mí no me gusta esa cantadera. A mí tampoco me gustaba la cantadera. Pero hay muchas cosas que Dios dice en su palabra que a mí no me gustaban. Y eso de que no me gusta es una respuesta carnal de mi parte. Por lo tanto, como yo soy un discípulo de Jesús y los discípulos hacen cosas no porque le agradan, sino porque Dios dice que son buenas. Entonces yo me esforzaba para venir a la iglesia en el tiempo de adoración, hasta un día. Búscame y me encontrarás, dice el Señor. Aunque no te guste, si tú lo buscas, Él se va a revelar a ti. Mi sueño es un día abrir esa puerta y encontrar que esta misma cantidad de personas están allá afuera a las 9:45 esperando que abran la puerta para venir todos juntos a adorar al Señor. ¿Por qué? ¿Porque yo quiero ver la iglesia llena? No. Para mí, con 3, con 4, con 5 gente, la experiencia es muy buena. Alana, el de los hombres solamente. Miren, yo no sé por qué, pero cuando yo veo a 3 o 4 hombres adorando al Señor, a mí se me pone la piel de gallina. Es como que Dios dice, eso es lo que yo deseo. Pero las mujeres también. Pero es que a Dios sabe que las mujeres son adoradoras por naturaleza. Pero cuando Dios ve hombres que se reúnen a adorar al Señor, miren, ahí había una presencia del Señor tan grande, pero tan grande. La adoración corporativa es importante. Saque tiempo en su casa, Radamés, José Piña, René, que está por allá atrás, Ramón, José Rafael Aival, que a mí se me olvida que tú eres casado. Saquen tiempo como hombre y decidan hacer un altar de adoración una vez a la semana en su casa. Vamos a leer la Biblia. Un día predica tu esposa, un día predica tú. Un día predica un hijo, otro, y predica es que coja un verso y lo comparta 5 o 7 minutos. Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Dios le encanta
cuando dos o más se reúnen en su nombre para adorarlo a Él. El Salmo 22:3 dice: pero tú eres santo, tú que habitas entre las alabanzas de Israel, porque Dios habita en medio de la alabanza de su pueblo. Y quiero concluir esta parte de disciplinas espirituales en la serie en la que estamos ahora con un hábito, un sexto hábito que entendí que no debía faltar, y es el hábito de aislarse. Escríbalo así mismo: el hábito de aislarse. En Lucas capítulo 5, verso 16, dice: así que Jesús muchas veces se alejaba al desierto para orar. En Marcos 1:35 dice: a la mañana siguiente, antes del amanecer, Jesús se levantó y fue a un lugar aislado para orar. Lucas 6:12. Cierto día, poco tiempo después, Jesús subió a un monte a orar y oró a Dios toda la noche. Al amanecer, llamó a todos sus discípulos y escogió a 12 de ellos para que fueran apóstoles. Jesús duró toda una noche en un monte orando antes de tomar la decisión de elegir a los 12 hombres que se iban a convertir en la semilla para toda la humanidad de proclamar el evangelio de Jesús. No hay crecimiento espiritual. Será muy difícil crecer espiritualmente si una persona no practica el aislamiento para estar a solas con Dios. No es una disciplina común dentro de la iglesia. Por eso es que dentro de cualquier congregación solamente aparecen unos cuantos que cuando oran la gente cae, cuando oran la gente siente el poder del Espíritu Santo. ¿Por qué ocurre eso? Cuando eso no está destinado ni para pastores ni para líderes. Eso está destinado para todo aquel que tenga hambre de Dios. Y esa hambre lo lleve a practicar todos los días, aunque sean 3 minutos de aislamiento, sin celular, sin música, sin nada, solamente escuchando el sonido del silencio en el cual Dios habla. Y por lo menos una vez a la semana, búsquese un monte. Suelte el celular y aíslese para estar con el Señor. Tu familia necesita eso. Tus hijos necesitan eso. Jesús tenía el hábito de aislarse para hablar con su Padre. Y si Jesús necesitaba aislarse, ¿cuánto no más tú y yo necesitamos aislarnos también? Debo recordar a todo el mundo, porque todo el mundo, mucha gente olvida esto. Cuando Jesús estaba en la tierra, no tenía poderes divinos. ¿Cómo así? No, cuando Jesús estaba en la tierra, Él no tenía poderes divinos. La Biblia dice en Filipenses 2 que Él se hizo hombre y que se despojó de todo. Ahora, aún como hombre, Él seguía siendo Dios, pero sin poderes. Ok, pastor, explique entonces los milagros y todo ese tipo de cosas. Jesús dijo: todo esto que yo he hecho, ustedes podrán hacer cosas aún más grandes. Y la hemos visto. ¿Cómo Jesús podía hacer esos milagros?
por la unción del Espíritu Santo. La palabra unción, no se deje confundir con esa palabra. Era porque él vivía en comunión como humano con el Espíritu Santo. Era porque el mismo Jesús practicaba todas estas disciplinas, que es de él que le estamos aprendiendo. Todos los días él se apartaba a orar solo. Todos los días él se aislaba en silencio, por largas horas a veces. Todos los días Jesús oraba en la mañana, al mediodía y de noche. Jesús ayunaba. Jesús estaba sobrio, alerta. Tú eres un hijo de una infidelidad. ¿Qué es lo que tú andas hablando? ¿Qué es lo que tú hablando de que tú eres Dios? Y Jesús se mantenía cool, frío todo el tiempo, sobrio. No permitía que lo que otros dijeran lo afectara a él directamente. ¿Por qué? Porque él sabía quién era él. Él sabía que él era un hijo amado por su padre. Y eso es lo único que importa. Yo me pregunto, realmente, ¿cuántos de los que estamos aquí quieren realmente crecer en mayor intimidad con el Señor? Pues miren, tenemos que poner todo esto en práctica. Y me gusta decírselo a los más jóvenes. Sara, esta joven que está aquí, no recuerdo su nombre. ¿Cómo? Geray, tu nombre es demasiado complicado para yo aprendérmelo. O sea, ustedes están a tiempo y nosotros los adultos también. Vamos a comenzar ya, si es que no hemos empezado. Pero Jesús se aislaba y luego regresaba a la multitud. Así, porque no quiere usted ahora decir, bueno, yo voy a dejarle trabajar, mujer, aguanta, resuelve tú, yo tengo que ser un hombre de Dios en mi casa. No, ser hombre de Dios es aislarse y después venir a la multitud y fajarse a trabajar para usted mantener su familia. Que no se confundan. Mentira del diablo, todo lo demás. Ese ritmo de ida y vuelta entre estar en comunidad y estar solo es algo que nosotros necesitamos, Víctor, desesperadamente. Desesperadamente. Hay gente que sabe que necesita conectarse a otros discípulos de Jesús para crecer. La comunidad es importante, pero es también vitalmente importante el que cada uno de los que estamos aquí tengamos momentos a solas, sin nadie. Y eso puede empezar con simple 3 minutos al día, en silencio. Yo soy muy salamero, señores. Mi lenguaje de amor es toque físico y palabras de afirmación. Y cuando yo me despertaba antes, lo primero que yo hacía era que tiraba la mano para la derecha y agarraba y abrazaba a mi esposa, comenzaba a darle besos por todas partes, hasta un día. No fue que ella hizo nada. Hasta un día que yo entendí, y ella misma entendió, que nosotros necesitamos, que es cuestión de vida o muerte, que cuando yo me despierte por la mañana, ella no puede ser la primera persona con la que yo hable. Tiene que ser con mi padre primero. Porque si yo como hombre hablo con mi padre primero, entonces yo voy a ser un mejor esposo para ella durante el resto del día. Muchos saben que necesitamos estar en comunión, comunidad y los grupos y el coro de los jóvenes y vamos a salir juntos. Eso está muy bien. A Dios le gusta eso, pero muy pocos saben, muy pocos saben y entienden que necesitamos momentos intencionales de aislamiento para poder estar en intimidad con nuestro Padre Celestial. ¿Cómo podemos hacernos amigos de Dios y que Él se haga amigo de nosotros? ¿Cómo podemos hacer esto? De lo que estamos hablando. Simple. Vamos a seguir el ejemplo de Jesús. Si Jesús se aísla, yo me aíslo. Si Él ora en la mañana a primera hora, eso voy a hacer. Si hay días que Él se acuesta tarde, orando, entonces yo no voy a ver Netflix y me voy a acostar tarde orando y hablando con Él.
tenemos que hacerlo así. Cuando una persona está aislada, se aísla del ruido. Hay dos tipos de ruidos. Está el ruido externo y está el ruido interno. El ruido externo es más fácil de manejar. Váyase a un monte, aíslese completamente y usted va a aislarse del ruido externo. El más retante, el más retador para apagar es el ruido interno. Es ese ruido de que cuando usted cierra sus ojos, de una vez su mente se va, oh, se me olvidó pagar tal factura. Usted dice, no, bueno, Padre nuestro, qué bueno que tú estás aquí, Señor. Alabado sea tu nombre. ¿Y qué fue lo que pasó con el carro? ¿Por qué no me lo han entregado? Pero yo no le he cambiado el aceite a ese vehículo. Oh, wow, wow. Ups, Señor, tú eres grande, poderoso, maravilloso. Oh, pero, ¿y este dolor que me está dando aquí? Mire, para que usted no se angustie, el hecho de que usted orando, su mente se vaya a divagar para otro lugar, no significa que usted sea malo. Eso significa que usted es humano. Pero es posible entregarle el control de mi mente a Jesús. Eso es posible. Y es un proceso. Y es algo que viene con la práctica. Cuando su mente se vaya a divagar, no se autoculpe. Ahí está tú otra vez, carnal. Simplemente regrese cuantas veces sea necesario. Va a llegar un momento en que usted va a entrar en comunión con Dios en ese aislamiento y cada vez más van a ser menos las veces que su mente se va a divagar, cada vez más menos. Y hay momentos que va a haber que usted se va a conectar con Dios por 1 hora y posiblemente lo llamen. ¿Y dónde tú estás? Que tú no has venido a trabajar. Te fueron 2 horas y parecieron que fueron 15 minutos. Pero eso pasa. Ok, ¿cómo se hace eso? Yo quiero compartirle de algunas, no pasos, sino de algunas cosas a tomar en cuenta para encaminarnos hacia el aislamiento. Número 1, consejos prácticos. Busca un lugar en tu casa o fuera de tu casa. Bueno, pastor, con estos 4 muchachos que yo tengo, con estos 3 muchachos, con esos adolescentes haciendo bulla, eso es muy difícil. Sí, yo sé que es difícil, pero tiene que haber, aunque sea un closet, el closet donde usted pone la tabla de planchar parada, métase ahí parado, siéntese en una silla, haga algo, pero busque un lugar, y si no, fuera de su casa. Un lugar que tenga la menor distracción externa posible. Celular apagado. Yo estoy hablando, bueno, yo uso mi celular, para que ustedes sepan, para escuchar música. Cuando hay un momento de mi momento con Dios, que yo estoy adorando o meditando, en la cual la música me es muy útil. Eso está bien. Yo estoy hablando que el aislarse es cero música, cero nada. La única voz sea la de Dios, solamente, usted y Dios hablando. Por eso, en esos 3, 5, 10 minutos primero de su encuentro, de su devocional con Dios todos los días, que sean en aislamiento. Tome una posición cómoda. Número 2, y quiero que me pongan mucha atención aquí en esto, porque yo sé que hay muchas mentes que se pueden desviar con lo que voy a decir. Comience respirando profundamente. 5 minutos para inhalar y 5 para soltar el aire. Dios creó el cuerpo humano. Y una de las cosas que yo aprendí en la pandemia, que tuve que aprender en la pandemia, es que el cuerpo produce algo que se llama adrenalina. La adrenalina es un mecanismo de defensa del cuerpo. La adrenalina es lo que el cuerpo va a producir en grandes cantidades si usted va por un monte y se encuentra con un león o con un tigre. Automáticamente los ojos suyos lo ven, esa computación llega y se produce un torrente de adrenalina, primero para asustarte y segundo para darle una fuerza
natural, vamos a llamarla, pero no normal, a tus piernas para que corran rápido. Si tú antes solamente podías brincar 1 metro, créeme que con eso tú vas a brincar 2,5 metros cuando tú tengas algo cayéndote atrás, un perro que te esté cayendo atrás. Ahora, usted no tiene que ver un león físico para asustarse y para espantarse y para entrar en ansiedad. Basta con un pensamiento que el diablo ponga en tu cabeza para tú pensar igual y tu cuerpo reacciona igualito como si tú tuvieras un Doberman enfrente de ti que te quiere atacar. ¿Cómo tú puedes controlar eso? Bueno, el mismo cuerpo fisiológicamente tiene algunas funciones importantes y una de ellas es la respiración. Cuando uno está ansioso y asustado, el cuerpo respira así, rápido. Pero cuando uno respira profundamente y se toma su tiempo, automáticamente eso manda una señal al cerebro y baja el nivel de adrenalina. ¿Qué es lo que yo quiero decir? La respiración, aprender esto de la respiración es muy importante. Usted respira, inhala 1, 2, 3, 4, 5, lo retiene por 1, 2, 3, 4, 5 y luego lo suelta en 1, 2, 3, 4, 5. Eso va a tranquilizar su cuerpo. Eso es algo práctico que le enseñan a mucha gente. Bien, mientras usted está haciendo eso, entonces comience a darle la bienvenida al Padre. Respirando 1, 2, 3, Padre, bienvenido sea Jesús, bienvenido sea Espíritu Santo. Eso es lo que yo hago. Y ya en este tiempo para mí es mucho más fácil conectarme con el Señor. Ahora, nada de lo que hemos estado enseñando sobre las disciplinas espirituales va a servir de nada. Solamente será información si usted no lo pone en práctica. Si usted no comienza hoy mismo a poner en práctica todo esto. Decida leer la Biblia completa, estudiar la Biblia. Decida conversar con Dios todos los días. Cuando usted conversa con Dios y habla con Dios, estar sobrio o estar alerta se va a desarrollar de manera natural. Ayune por lo menos un día a la semana. Si usted quiere conectarse con Dios, ayune. El ayuno yo lo hago porque tengo hambre de Dios. Yo pongo a mi cuerpo a pasar hambre porque yo tengo hambre de Dios. Porque quiero que mi cuerpo, mi alma se sensibilice a la voz del Espíritu Santo. Lamentablemente, todo esto, Dios no te va a forzar a hacerlo. Tú y yo tenemos que tomar la decisión. Si no lo decidimos y lo hacemos, no va a ocurrir. Y para eso, por eso se llaman disciplinas, porque son cosas que tú te forzas. Al principio, ¿a cuánto se le ha quedado el carro en la calle? Ya ha tenido que empujarlo. Bueno, a los que han tenido que empujarlo, usted sabe que cuando un carro está detenido, para usted ponerlo en movimiento, tiene que poner la mayor cantidad de fuerza y luego que está en movimiento se hace más fácil. Eso pasa cuando usted quiere crear un nuevo hábito. Al principio, el esfuerzo parece un sacrificio demasiado sobrenatural. O sea, es algo que está fuera de tu zona de comodidad y por lo tanto, como no estás acostumbrado, va a ser un poco más difícil, pero sigue empujando. Sigue empujando. Y quiero concluir, banda, por favor suba. Quiero concluir con un evento que pasó cuando Jesús comenzó su ministerio. Un evento que pasó entre él y Pedro. En Lucas capítulo 5. El contexto es el siguiente. Jesús comenzó su ministerio predicando. Él iba a diferentes lugares públicos. Y dice que un día él fue al mar de Galilea y comenzó a predicar desde ahí.
Y por lo que dice el texto, yo me imagino que él estaba conversando con 3, 4, 5 personas, pero a medida que se iban acercando más personas, era más difícil que a él lo vieran y que lo escucharan. Por lo tanto, el texto en el capítulo 5 dice que habían unas cuantas barcas en la orilla de pescadores. Y las barcas estaban ahí porque estaban limpiando las redes. Y dice que Jesús se subió a una de esas barcas y le dijo al dueño de la barca: empújalo un poco hacia afuera. Y entonces dice que desde ahí él comenzó a predicar nuevamente a todos. En el verso 3 dice, de Lucas 5, al subir a una de las barcas, Jesús le pidió a Simón, el dueño de la barca, que la empujara hacia el agua. Luego se sentó en la barca y desde allí enseñaba a las multitudes. Jesús comenzó a predicar. Dice el verso 4, cuando terminó de hablar, le dijo a Simón: ahora ve a las aguas más profundas y echa tus redes para pescar. Maestro, respondió Simón, hemos trabajado mucho durante toda la noche y no hemos pescado nada, pero si tú lo dices, echaré las redes nuevamente. Y esta vez las redes se llenaron de tantos peces que comenzaron a romperse. Un grito de auxilio atrajo a los compañeros de la otra barca, y pronto las dos barcas estaban llenas de peces a punto de hundirse. Imagínense la cantidad de peces. Cuando Simón Pedro se dio cuenta de lo que había sucedido, cayó de rodillas delante de Jesús y dijo: Señor, por favor, aléjate de mí. Soy demasiado pecador para estar cerca de ti. ¿Cuál es el punto? Dice aquí que Jesús estaba predicando desde la orilla a mucha gente. Y luego le dijo a Pedro: lleva la barca a aguas profundas y tira la red para pescar. Aunque no lo dice, me imagino que Pedro tuvo que remar durante un tiempo con Jesús en la barca hasta llegar al lado donde estaba el agua profunda. Entonces luego tiró las redes. Dice la Biblia que cuando él vio todos los peces, era algo sobrenatural, porque tuvo que llamar a otra barca y ambas se estaban hundiendo. Cuando él vio lo que Jesús había hecho, él cayó de rodillas y hizo dos cosas. Primero, estando en intimidad y en las aguas profundas con Jesús, él primero pudo reconocer la grandeza de Dios en ese momento. Y lo segundo que hizo fue, al ver la grandeza de Dios, él vio el contraste con su propia vida y dijo: wow, pero yo soy un hombre pecador. ¿Qué yo hago con Dios montado en mi barca? En la orilla Jesús estaba predicando, como yo lo estoy haciendo ahora. En la orilla tú vas a recibir mucha información que va a tocar tu alma, pero es en la profundidad con Jesús donde Dios te va a ser revelado. Es en la profundidad con Jesús donde están los peces grandes. En la orilla solamente hay arena. En la profundidad, en la intimidad, tú vas a conocer quién Dios es. No con información, sino que tú lo vas a experimentar. Hace unas semanas atrás, José Gabriel me mandó una foto. Creo que él andaba con su papá, no sé con quién andaba, y me mandó una foto desde un bote con un pescado bien grande que él había pescado. Y yo dije en ese momento: wow, pero con los 50 y tantos años que yo tengo, yo nunca he ido a pescar. Y en ese momento, cuando yo reflexionaba sobre esto, me acordé de esa foto y me puse a pensar
yo en un bote con Jesús, Él y yo solos. No hay gente, no hay brisa, no hay nadie hablando. En ese pequeño momento, en esa intimidad, en lo que representan las aguas profundas, entonces ahí tú vas a tener la oportunidad de conocer personalmente a Dios. No de conocer al Dios de tu papá, al Dios de tus pastores, al Dios de tu mamá, al Dios de la hermana de la iglesia que es tan espiritual. Es en la profundidad y en la soledad, solo tú y Él, que tú vas a tener la oportunidad de conocerlo personalmente. Por eso, al finalizar esta parte de la serie de las disciplinas espirituales, yo quiero exhortarte una vez más. ¿Y saben qué? Esta mañana cuando yo venía en el vehículo, me llené un poco de tristeza porque Dios me dijo que muchos son los llamados, pocos los escogidos. Y no es porque Dios tenga favoritismo, pero es que son pocos los que deciden vivir una vida radical. Son muy pocos los que, escuchando tiernamente la voz de Dios, dicen: déjame hacer este ajuste en mi vida. Nosotros necesitamos al Señor. Él no nos necesita a nosotros. Mi exhortación una vez más es: no te quedes en la orilla, no te quedes en la prédica de toda la semana. Eso está muy bien, tienes que venir, tenemos que adorar. Pero ya tú solo, tú sola, tienes que decidir aislarte